La comida familiar iba andando tranquila, con olor a mole y arroz rojo. Las tortillas envueltas en la servilleta bordada que heredé de mi madre. El patio de Coyoacán, respirando jacarandas tardías. Éramos pocos, pero el ruido de los platos y el tintinear de los vasos hacían sentir la casa viva. Como en los viejos tiempos, yo estaba sirviendo una jarra de agua de Jamaica cuando Irene, mi hija, se puso de pie con la cara encendida y los ojos duros. Entonces soltó el hachazo. «Tú no eres mi verdadera madre». El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el mundo. Un tenedor rebotó en el suelo. Doña Consuelo, la vecina, volteó desde el patio y se quedó a media palabra. A mí se me heló la sangre. Sentí que el corazón me daba un jalón y que el cuerpo completo se me volvía un vaso de barro a punto de quebrarse. «He sobrevivido a noticias peores», pensé, pero nunca a una frase como esa, lanzada con todo y filo frente a los míos. «Me llamo Aldara Vianney. Tengo 74 años y no nací ayer. Viuda desde los 32. Aprendí a trabajar sin darme por vencida primero en un taller de cerámica en Tlaquepaque, luego con una tiendita de artesanías en la Roma. A pulso levanté una vida que olía a horno de barro y a café de olla. Y con esa misma terquedad crié a Irene, cuidando cada peso para pagar escuelas, doctores, clases de idiomas. Lo que hiciera falta. Siempre dije que lo mejor que podía darle era una espalda en la que recargarse y un futuro mejor del que me tocó. Por eso, cuando escuché su grito, el alma se me llenó de rajaduras por dentro. Fue mi primera cicatriz audible. Irene no bajó la mirada. La sostuvo, retándome, como si me estuviera cobrando una deuda que yo desconocía. «Solo me diste techo y comida, Aldara. Nunca me entendiste», remató, usando mi nombre como piedra. Sentí que la casa misma se encogía. Doña Consuelo quiso interceder con un mija. «No se habla así», pero Irene ya iba lanzada, encendida por una rabia que yo no le conocía. «No soy de lágrima fácil. Aprendí hace mucho que en esta ciudad el viento cambia de dirección sin avisar, y que a veces más vale apretar los dientes que responder en caliente». Respiré hondo. Conté hasta 5 como me enseñó un doctor cuando las taquicardias quisieron hacer su agosto, y me obligué a posar la jarra sobre la mesa. «Siéntate», le dije, suave pero firme, como quien toma el volante en una curva. Ella no obedeció. Al contrario, se cruzó de brazos y me miró con esa frialdad que no se le conocía de niña. Por dentro, una parte de mí quería preguntarle de dónde venía ese veneno. Otra parte, la que sabe que el chisme vuela más rápido que la verdad, notó a las vecinas al acecho. La ventana entreabierta, los murmullos que ya se estaban tejiendo en el aire. «Luego dicen que las paredes oyen», solía decir mi madre. Hoy no solo oían, repetían. Me temblaron un poco las manos, y aún así me negué a que se me cayera la dignidad. Uno puede quebrarse. Sí, pero no en cualquier parte. La miré como se mira una tormenta que se sabe inevitable. «Eso piensas», alcancé a decir, más para colocar las palabras en la mesa que para abrir un pleito. Irene volteó a ver a Tadeo, su nuevo novio, que llevaba todo el rato peinándose el bigote y mirando el celular como si la vida fuera un espejo. Él asintió con esa seguridad que a los hombres de humo les sale barata. Y entonces entendí que lo que estaba viendo no era solo a mi hija enojada, era a mi hija prestándole su voz a alguien más. No faltará quien diga que exagero, que ni modo, así son los hijos, que el mundo está lleno de pleitos de familia y que para qué le buscamos 3 pies al gato. Pero una cosa es discutir
y otra muy distinta que te borren con una oración. Me cayó el 20 de que, si la palabra madre se puede descolgar así de fácil de la pared, cualquiera se siente con derecho de mover los muebles de tu casa y de tu historia. Doña Consuelo, que me conoce las heridas, puso su mano en mi hombro. Aldarita. Respire. Obedecí. El aire entró áspero, como si me limpiara por dentro con fibra de Ixtlé. No ibas a permitir que la vergüenza me dictara el siguiente paso, ni que el coraje se convirtiera en lengua suelta. ¿Cómo se respira cuando su propia hija la niega? Pensé, y la respuesta me salió sola. Se respira parejo, sin alzar la voz, para que el corazón no se nos vaya a destiempo. Irene agarró su bolsa, hizo un ademán de triunfo pequeño, de esos que arden más que una cachetada. Nos vamos, anunció. Y el nos me dolió más que todo, porque dentro de ese plural cabían su rabia, la sombra de Tadeo y una versión de mí escrita por manos ajenas. No intenté detenerla, solo recogí el tenedor del suelo, acomodé los vasos, enderecé la servilleta bordada y me repetí que una casa, como una vasija, también se repara con paciencia. A veces el oro del kintsugi es silencio, y a veces es la certeza de que el siguiente trago de aire lo doy yo, a mi manera. Después de aquel grito que me quebró por dentro, me quedé toda la noche sentada en la mecedora, oyendo cómo los grillos se metían en el silencio de la casa. No pude pegar un ojo. Cuando el amanecer tiñó de naranja las paredes, mi mente, cansada y terca, me arrastró hacia allá atrás en el tiempo. A esos años donde yo no era más que una viuda joven con una hija en brazos y un mundo entero encima. Tenía 32 años cuando la muerte me arrebató a Mateo, mi esposo. Él cayó de un andamio en una obra en Guadalajara, y con él se me vino abajo la poca estabilidad que teníamos. Me quedé con Irene de apenas 2 años, y con una mezcla de rabia y miedo que no me dejaba respirar. Recuerdo que esa misma noche, al verla dormir abrazada así su muñeca de trapo, me prometí que nunca le faltaría nada, que si había que trabajar hasta dejarme las manos hechas callo, lo haría. Y así fue. Entré como ayudante en un taller de cerámica en Tlaquepaque. El calor de los hornos me quemaba la piel. El polvo de arcilla se me metía en los pulmones, y más de una vez terminé con las uñas agrietadas y los dedos sangrando. Pero de esas piezas, vendidas en mercados, fui juntando mis primeros pesos. 30 años ahí me enseñaron 2 cosas: que la disciplina también es un arte, y que la paciencia hace milagros con el barro y con la vida. No quise quedarme solo en sobrevivir. Con el tiempo, abrí mi propia tiendita de artesanías en la colonia Roma de la Ciudad de México. Recuerdo la primera vez que vi el letrero colgado en la puerta: Artes de Aldara. Sentí un orgullo que me sacó lágrimas, como si de pronto el mundo me dijera que no todo estaba perdido. Ahí, entre cazuelas pintadas a mano, vírgenes talladas en madera y tazas esmaltadas, encontré un pedazo de dignidad. Cada cliente que salía con una bolsa en la mano era un paso más hacia un futuro más sólido para Irene. Nunca me importó gastar en mí. Mi ropa siempre fue sencilla, mis zapatos modestos y mis viajes inexistentes. Todo lo que caía en mis manos lo guardaba para Irene. Pagaba colegios privados, con mensualidades que me costaban tragos amargos, 180.000 al año. Me lo repetía como mantra. «Es por su bien, Aldara, es por su bien». Cuando cumplió 16, le compré un Audi usado de 350.000. Lo hice porque quería verla llegar a Kesucher a la escuela con la cabeza en alto, sin sentir la vergüenza de venir de una madre obrera. También hubo viajes. Una vez la llevé a Cancún. Ahorré meses para poder pagar el vuelo.
El hotel y esas comidas frente al mar que ella tanto soñaba. La vi caminar por la playa con un vestido blanco y pensé que, aunque mi cuerpo estuviera cansado, mi corazón encontraba sentido en esos momentos. Cada peso, cada desvelo, cada madrugada doblando cajas en la tienda o contando monedas. Todo lo puse en la balanza con la ilusión de verla sonreír. Recuerdo cuando ingresó a la preparatoria. Yo vendí un lote de piezas especiales, sarrones pintados por artesanos viejos de Tonalá. Y con eso cubrí la inscripción. Ella ni siquiera preguntó de dónde salió el dinero. Solo lo dio por hecho. Y yo, ciega de amor, callé. Pensaba que algún día entendería los sacrificios, que el tiempo me daría la razón. Hoy, después de escuchar sus palabras, la memoria de cada esfuerzo me cae encima como ladrillo. Me pregunto dónde se me resbaló la enseñanza, en qué momento mi entrega se convirtió en obligación a sus ojos. Porque yo no viví para mí, viví para ella. Fui madre, padre, sostén y abrigo. Ahora que repaso esos años, siento una mezcla amarga. Porque todo lo que construí con mis propias manos, desde aquel taller ardiente hasta la tiendita en la Roma, lo hice con un solo objetivo: darle a Irene lo mejor. Y ella, en un segundo, con un grito envenenado, me escupió en la cara que nunca fui madre. El domingo siguiente a aquel pleito, Irene llegó a mi casa sin avisar. Venía tomada de la mano de un hombre que de lejos ya se notaba distinto. Músculos marcados, piel bronceada, camiseta ajustada y un reloj que brillaba más de la cuenta. Al estacionarse frente a la acera de Coyoacán, el rugido del motor me hizo fruncir el ceño. Era un Mercedes último modelo, pero bastaba mirarlo bien para notar que llevaba placas de arrendadora. Yo, que he vivido suficiente, sé reconocer cuando un lujo es propio y cuando es prestado. Mamá, dijo Irene con esa sonrisa que usa cuando quiere que le aplaudan todo. Te presento a Tadeo Guzmán. Es entrenador personal y... bueno, él entiende lo que yo quiero en la vida. El hombre extendió la mano con seguridad, como si ya hubiera saludado a cientos de suegras en su vida. Llevaba cadenas doradas que tintineaban cada vez que movía el cuello, y un perfume tan fuerte que casi tapaba el olor a café recién colado en mi cocina. Mucho gusto, señora, me dijo, clavando los ojos en mí como quien mide a su oponente antes de subir al ring. Yo voy a hacer de Irene una influencer, de las grandes. Tiene carisma natural. Millones la van a seguir. Me lo dijo con una seguridad tan hueca que tuve que sonreír, amarga. Yo ya vi muchos Tadeos en esta vida. Hombres que llegan con promesas infladas, que presumen coches rentados y relojes a crédito, pero que no aguantan ni el primer bache de la realidad. Irene, ilusionada, asentía a cada palabra como si fueran versos de la Biblia. Mamá, entiende. Él me apoya, no me critica. No como tú, que siempre me recordabas que estudiara, que trabajara, que pensara en el futuro. Con él puedo ser yo misma. Yo la escuchaba y por dentro sentía una punzada. Me había desvelado años para pagarle escuelas, talleres, viajes. Y ahora resulta que el verdadero apoyo era un hombre que acababa de conocer en un gimnasio de Santa Fe, con un coche prestado y frases de catálogo. Nos sentamos en la sala. Tadeo se acomodó como dueño del lugar, con el brazo extendido sobre el respaldo del sillón. Me habló de negocios digitales, de conexiones en Madrid y de una plataforma exclusiva para entrenadores de alto nivel. Mientras hablaba, movía las manos como si vendiera espejitos. Yo lo miraba con calma, sin interrumpirlo, porque a veces el silencio desnuda más que cualquier pregunta. En un momento, bajó la voz y me dijo: señora, usted debería confiar. Irene no necesita cargar con el pasado.
Ella nació para brillar. Y yo puedo darle esa vida. Esa frase me atravesó. No porque creyera en ella, sino porque vi cómo Irene lo miraba. Como si esas palabras fueran el aire que respira. Ahí supe que, aunque yo intentara advertirle, mi hija ya había escogido en quién creer. No le contesté con gritos ni reproches. Solo le sostuve la mirada y le dije: «Qué curioso, joven, porque yo he trabajado toda la vida con las manos en el barro. Y a la gente que presume demasiado, el horno tarde o temprano le saca las grietas». Él rió, como si mi comentario les le hiciera gracia. Irene frunció el ceño, molesta, y enseguida cambió de tema para presumirme que estaban planeando abrir un canal de videos, que pronto viajarían a Cancún para grabar contenido exclusivo. Yo solo pensé en los miles de pesos que seguramente ya había invertido en esas fantasías. Cuando se fueron, el silencio me cayó pesado. Doña Consuelo, que siempre anda atenta desde su ventana, entró un rato después y me dijo en voz baja: «Ese muchacho habla bonito, pero tiene mirada de quien promete más de lo que cumple». Yo asentí, porque en el fondo ya lo sabía. Y me pregunté, con un nudo en la garganta, ¿qué precio estaría dispuesta a pagar Irene por creerle a un hombre de humo? Esa noche me quedé mirando el techo, recordando las palabras que Irene me había lanzado como cuchillos. «Tú no eres mi verdadera madre», las repetí en silencio, una y otra vez, hasta que dejaron de sonar como un insulto y se convirtieron en una sentencia. Si no era su madre, entonces tampoco tenía obligaciones. Al amanecer me levanté con la decisión tomada. Fui directo al archivero donde guardo los contratos, recibos y papeles importantes. Abrí la carpeta verde, la del departamento en Polanco que rentaba a su nombre, pero que, en realidad, siempre estuvo bajo mi firma. Me temblaron un poco las manos, pero marqué el número de la inmobiliaria y pedí cancelar el arrendamiento. La señorita intentó convencerme de reconsiderar, pero le dije con voz firme: «No pienso seguir pagando C25.000 al mes para alguien que me niega en la cara». Colgué y sentí como si una losa se me hubiera quitado de los hombros. Lo siguiente fue el coche. El Audi que tanto presumía Irene lo había comprado usado, pero aún así me costó C350.000, con meses de ahorro y ventas extra en la tienda. El vehículo estaba a mi nombre, así que bastó una llamada a la aseguradora para iniciar el proceso de retiro. Sabía que la noticia le caería como un balde de agua helada, pero me repetí: «No soy madre, no hay obligaciones». Por último, entré a la aplicación del banco y congelé el fondo universitario que había destinado para mi nieta, la hija de Irene. Me dolió el pecho, porque esa niña no tenía culpa de nada, pero también entendí que Irene lo estaba usando como excusa para seguir exprimiéndome. Esos casi C600.000 ahorrados con años de sacrificio no se tocarían hasta que yo decidiera. Cerré la computadora con un nudo en la garganta, consciente de que ese era el paso más duro de todos. La noticia le llegó a Irene al poco rato. No tardó ni una hora en aparecer en mi casa, golpeando la puerta con furia. Entró sin saludar, los ojos desorbitados, y me gritó: «Me estás dejando en la calle. No puedes hacerme esto». Yo la miré de frente, con el corazón apretado pero la voz firme. «¿No decías que yo no era tu verdadera madre? Pues entonces no tengo por qué seguir pagando tu techo ni tu coche». Su boca se abrió en un gesto de incredulidad. «Eres cruel. Nadie hace eso con su propia hija. Yo tampoco pensé escuchar de mi propia hija que no soy su madre», respondí, sintiendo cómo las palabras se me clavaban de nuevo. Pero, negándome a derramar una lágrima frente a ella, intentó darme pena hablando de la renta vencida.
de los amigos que se burlarían si la veían sin coche, de cómo su hija sufriría si no entraba a la universidad privada que ya tenía planeada. Pero cada argumento era un eco vacío frente a la herida que ella misma abrió. «Mamá», dijo al final, bajando un poco la voz, como si la palabra todavía pudiera salvarla. No la interrumpí. Esa palabra ya no la pronuncies como moneda de cambio. Se quedó helada, y por primera vez la vi sin armas, solo con miedo. Pero en lugar de aprovechar ese instante para reconciliarnos, eligió girar sobre sus tacones y salir dando un portazo que retumbó en toda la casa. Yo me quedé de pie, con el eco resonando en las paredes. Respiré hondo y pensé, ¿o acaso no fue ella la que me dejó primero con sus palabras? Los días siguientes fueron un torbellino. Apenas había terminado de asimilar el portazo con el que Irene se marchó, cuando comenzaron a llegarme mensajes al celular. Al principio pensé que eran cadenas de oración de las vecinas o recordatorios de la iglesia, pero no eran capturas de pantalla. Irene había subido un post en redes sociales, una foto suya llorando frente al espejo, con un texto largo escrito en letras negras. Mi mamá me abandonó. Todo en mi vida fue control y chantaje. Ella nunca me dejó ser feliz. Hoy me deja en la calle, sin techo y sin futuro. Las reacciones no tardaron. Algunos conocidos le escribieron ánimo, otros qué injusticia. Yo sentí un nudo en el estómago, no porque me importara lo que dijeran extraños, sino porque mis vecinas, esas que me han visto luchar toda la vida, comenzaron a preguntar en voz baja si era cierto. Doña Consuelo vino en la tarde con el celular en la mano y los ojos llenos de compasión. Aldara, no haga caso. La gente habla sin saber. Pero entienda que ya está rodando por todo el barrio. Mis amigas de la iglesia me escribieron mensajes cortos. Oramos por ti. Hermana, Dios todo lo ve. Sentí la vergüenza colarse como agua fría. No había peor herida que la que se abre en público. Cuando pensé que no podía empeorar, llegó un citatorio. El sobre tenía el sello del juzgado familiar. Al abrirlo, las letras parecían quemar Irene Beltrán contra Aldara Vianney, por abandono y violencia emocional. Me quedé sentada un buen rato, con el papel en las manos. No sabía si reír o llorar. Después de años de desvelos, de cuentas por pagar, de jornadas interminables para darle lo mejor, ahora resulta que yo era la acusada. Me imaginé entrando a un tribunal a mis 74 años, como si fuera una delincuente, y la rabia me atravesó el pecho. Esa noche no cené. Me limité a preparar un té de manzanilla, a ponerme el rebozo sobre los hombros y a mirar la calle vacía desde la ventana. Pensé en los viajes a Cancún, en las colegiaturas que casi me dejaban sin aliento, en el coche que con tanto sacrificio compré. Todo eso se reducía a horas a un párrafo en redes sociales, a un ataque de una hija que prefería pintarme como monstruo antes que mirarse en el espejo. Al día siguiente fui a ver a mi abogado de confianza, el licenciado Ferrer, un hombre mayor, de traje gris y ojos serenos, que me recibió con un apretón de manos. Tranquila, doña Aldara. Estos juicios de abandono son más ruido que otra cosa. Su hija sabe que usted siempre la sostuvo. Aquí hay pruebas, recibos, contratos. Le mostré las carpetas con todos los pagos, escuelas privadas, seguros, gastos médicos. Ferrer las hojeó con calma, asintiendo. Ella puede decir lo que quiera en Internet, pero en un tribunal, la verdad pesa más. Yo respiré hondo. Saber que tenía pruebas no me quitaba el dolor, porque una cosa es defenderse con papeles y otra muy distinta es sanar la herida de que sea tu propia hija quien te lleve a juicio. Esa misma tarde,
cuando regresaba a casa con las carpetas bajo el brazo. Un grupo de vecinas me miró desde la esquina. Bajaron la voz cuando pasé, pero alcancé a escuchar. Pobre muchacha. La mamá la dejó sin nada. Sentí la sangre hervirme, pero seguí caminando. Aprendí desde niña que a veces es mejor callar que darles más leñas al fuego. En la noche, sola en la cocina, me pregunté en silencio, ¿qué puede doler más? ¿La traición íntima o la humillación pública? Una tarde de martes, cuando el sol ya bajaba y la sombra de los árboles se colaba por la ventana de mi sala. Tocaron la puerta con insistencia. Abrí y ahí estaba Tadeo Guzmán, vestido con una camiseta ajustada que dejaba ver sus músculos inflados y unas gafas oscuras que se quitó apenas cruzó el umbral. Traía un aire de suficiencia, como si la colonia entera le debiera reverencias. «Buenas tardes», señora dijo, acomodándose la cadena dorada que colgaba en su pecho. «Vengo a hablar de Irene». Me crucé de brazos, esperando a ver hasta dónde llegaba su atrevimiento. Se sentó en el sillón como si fuera su casa y soltó sin rodeos. «Deje que Irene se quede en el departamento. Ella lo merece, es su derecho». Me dio un vuelco el corazón, pero mantuve la voz serena. «Ah, sí. Entonces dígame. Joven, ¿está dispuesto a pagar los C25.000 al mes de renta?» Lo vi tragar saliva. Sonrió nervioso, mostrando unos dientes demasiado blancos para ser naturales. «Bueno, ahora mismo estoy invirtiendo en mi marca personal. Tengo un proyecto grande. Un canal de fitness que va a despegar. En unos meses la renta se va a pagar sola». Me reí bajito, sin poder evitarlo. Qué curioso. Los meses pasan rápido y los recibos no esperan. Hasta el agua y la luz se cobran puntuales. ¿No cree? Se acomodó inquieto, como si el sillón quemara. Intentó enderezarse, levantar el mentón, recuperar esa seguridad que usaba como escudo. «Señora, yo sé lo que hago. Tengo clientes de alto nivel, contactos en Madrid. Irene conmigo va a tener todo lo que merece. No la limite, déjela brillar». Lo escuchaba hablar y lo único que veía era un muchacho de 30 y tantos que vendía espejitos, creyendo que con palabras bonitas se pagan las cuentas. Yo había visto demasiados hombres así en los mercados, en la tienda, en la vida misma, todos con promesas que se deshacen al primer aguacero. Me incliné un poco hacia él. «Mire, Tadeo, yo levanté mi vida con barro y con hornos que me quemaban los dedos. Nunca tuve quien me regalara nada. Todo lo que tengo lo pagué con sudor. Y viene usted a decirme que con contactos y proyectos va a sostener a mi hija, si de verdad quiere probar que puede darle el mundo. Empiece pagando el piso que pisa». El color se le subió a la cara. Carraspeó. Se levantó y trató de recuperar el porte. No esperaba tanta desconfianza. Irene me entiende. Ella sí sabe que conmigo tiene futuro. Yo me puse de pie también, abriéndole la puerta. «Pues dígaselo a Irene». «No a mí. Yo no me caso con ilusiones». Salió murmurando algo entre dientes. Pero lo alcancé a oír. «Vieja testaruda». Cerré la puerta con calma, respirando hondo. Afuera, doña Consuelo, que regaba sus macetas, me lanzó una mirada de esas que dicen todo sin palabras. Esa noche, mientras tomaba mi café, recordé su nerviosa sonrisa y sus cadenas brillando bajo el sol de la tarde, y pensé con amargura, ¿qué clase de hombre promete cielos y no paga ni el piso que pisa? El día de la audiencia. Amaneció gris. Salí de casa con el estómago revuelto, llevando bajo el brazo una carpeta llena de papeles que pesaba más por la historia que contenía que por el cartón. El licenciado Ferrer me esperaba en el juzgado familiar de niños héroes, impecable con su traje gris, la corbata ajustada y esa calma que siempre me transmite. Me ofreció el brazo para entrar y me dijo en voz baja: «Hoy no se preocupe, doña Aldara. La verdad camina con nosotros.
Al cruzar las puertas sentí como si el aire me faltara. En la sala ya estaba Irene, sentada con los brazos cruzados y la mirada dura. A su lado, un joven abogado de esos recién salidos de la universidad, con saco demasiado grande y una carpeta vacía que parecía más adorno que herramienta. Tadeo no apareció, aunque estoy segura de que hubiera querido lucirse en aquel escenario. El juez, un hombre de bigote canoso y voz grave, pidió orden y abrió la sesión. El abogado de Irene se levantó primero, recitando con torpeza que yo había privado a su clienta de vivienda, vehículo y recursos. A pesar de que ella tenía derecho legítimo sobre mis bienes, Irene lo miraba como si cada palabra fuera un triunfo. Yo escuchaba con el corazón encogido, sin poder reconocer en esa mujer la misma niña que alguna vez jugaba con muñecas en mi regazo. Cuando llegó el turno de Ferrer, se puso de pie con una calma casi solemne. Abrió la primera carpeta y colocó sobre la mesa varios documentos notariales. Señoría, la parte demandante asegura que la casa en Coyoacán pertenece en parte a ella. Aquí constan las escrituras originales, inscritas hace más de 10 años, donde se establece que la propiedad está a nombre de la señora Aldara Vianey y parcialmente cedida al Patronato Cultural de Artesanías de Jalisco. El murmullo recorrió la sala como un viento repentino. Irene, que hasta ese momento mantenía el mentón en alto, se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos. «Eso no puede ser», susurró, apretando los labios. Ferrer continuó. «Sin levantar la voz, el patronato recibe parte del inmueble como donación cultural, lo que impide a cualquier tercero reclamar propiedad o usufructo. Mi clienta pensó en preservar un legado para la comunidad, no en beneficiar intereses personales». El juez tomó los documentos, los revisó con paciencia y asintió. «Está en regla». Vi cómo Irene se ponía pálida. Su abogado hojeaba papeles en blanco, buscando alguna salida que no existía. Por primera vez desde que comenzó todo, ella me miró con un destello de duda, como si recién entendiera que mis silencios guardaban más fuerza de la que imaginaba. Yo me mantuve firme, aunque por dentro me dolía. No quería humillarla, pero era ella quien había decidido llevarme hasta ese extremo. Recordé las noches contando monedas para pagar su escuela, las veces que preferí comer pan duro para que ella tuviera zapatos nuevos. Y ahora, verla ahí, reclamando lo que nunca le perteneció, me hacía sentir como si cargara una cruz innecesaria. Ferrer cerró la carpeta con un golpe seco y me dirigió una mirada breve, serena, como diciendo: «Apenas empezamos». Yo entendí de inmediato. Lo de la casa era solo el primer movimiento, la antesala, lo fuerte, lo que de verdad pondría el mundo de Irene de cabeza. Todavía estaba guardado en otra carpeta que el abogado mantenía intacta junto a sus papeles. El juez anunció un receso breve. Irene se levantó de golpe y salió al pasillo con pasos rápidos. La seguí con la mirada desde mi asiento. Afuera, a través del vidrio, la vi discutir con su abogado, mover las manos con desesperación. Parecía una niña otra vez, pataleando porque el juego no salía como quería. Me acomodé en el banco de madera y respiré hondo. Sabía que el golpe que acabábamos de dar era fuerte, pero también presentía que lo que venía después sería un mazazo aún más brutal, porque lo que estaba escondido en esa carpeta cerrada, lo que todavía no se revelaba, no solo cambiaría el juicio, también le arrancaría a Irene la última excusa con la que intentaba sostener su orgullo. El juez pidió que continuáramos con la presentación de pruebas. Yo pensé que lo de la casa en Coyoacán sería suficiente para frenar la necedad de Irene, pero el licenciado Ferrer no había terminado. Vi cómo sacaba con calma la segunda carpeta
más gruesa, con hojas amarillentas que guardaban el peso de muchos años. La colocó sobre la mesa con una firmeza que hizo eco en toda la sala. Su señoría dijo con voz clara: «La demandante asegura que existe un vínculo inquebrantable que obliga a mi clienta a sostenerla económicamente de por vida. Pero los documentos oficiales cuentan otra historia. Aquí está el acta de adopción legal de Irene Beltrán, fechada hace 40 años. Un murmullo recorrió el salón. Yo sentí que la sangre se me iba a los pies. Irene, que hasta entonces estaba erguida y desafiante, se quedó congelada, con la boca entreabierta. Su abogado intentó acercarse para revisar el acta, pero el juez ya tenía la copia en sus manos. «Está diciendo que...», balbuceó Irene, sin poder terminar la frase. Ferrer asintió con calma. «Sí, la señora Aldara Vianney adoptó legalmente a Irene cuando tenía apenas 2 años. Desde entonces la ha criado, educado y sostenido, todo bajo la ley». Los murmullos se hicieron más fuertes. «Una mujer del público, que yo ni conocía», murmuró. «Con razón». Y alguien más chistó para que guardara silencio. Yo respiré hondo. Nunca quise que Irene se enterara así. Durante años guardé ese secreto porque pensé que protegerla era lo correcto. No quería que creciera sintiéndose menos, ni que alguien le señalara con el dedo que no era de mi sangre. Yo me dije a mí misma que ser madre era más que un papel. Y lo confirmé en cada madrugada, en cada comida servida, en cada recibo pagado. Pero hoy, escucharla gritar que yo no era su verdadera madre me dio la fuerza para abrir esa herida. «Yo nunca te lo dije», Irene dije con voz quebrada, «pero lo bastante fuerte para que se escuchara, porque pensé que te lastimaría. Pero tú usaste esa palabra como cuchillo. Y cuando alguien clava un cuchillo, tiene que estar lista para la verdad que sangra detrás». El juez levantó la vista de los documentos y aclaró la garganta. «Los registros son claros. La relación entre ustedes es la de madre adoptiva e hija adoptiva. Legalmente, no hay obligación de herencia ni manutención perpetua más allá de la mayoría de edad». Irene se levantó de golpe, con los ojos encendidos. «Me engañaste toda la vida», gritó, señalándome. Su voz se quebró al final, y esa furia que siempre le daba fuerza se transformó en llanto. Sentí un dolor punzante en el pecho. No porque me acusara, sino porque vi en ellas a la niña que alguna vez me tomó de la mano en la feria de Chapultepec, la que corría hacia mí cuando tenía miedo de las tormentas. Quise abrazarla, pero su mirada me rechazó antes de dar un paso. Su abogado intentó intervenir, pero el juez lo detuvo con un gesto. «Basta. La ley no respalda esta demanda. No hay fundamento jurídico para obligar a la señora Vianney a seguir sosteniendo económicamente a su hija adulta». El silencio volvió a caer en la sala. Un silencio pesado, lleno de vergüenza y desengaño. Irene hundió la cara entre las manos, temblando. Su orgullo había quedado desnudo frente a todos, expuesto sin posibilidad de esconderse. Yo me quedé quieta, con el alma hecha pedazos. Sabía que había defendido la verdad, pero también que ese día perdí lo poco que quedaba del lazo que nos unía. Mientras Ferrer guardaba los documentos en la carpeta, pensé: ¿cómo podrá reclamar un derecho que la ley misma le niega? El reloj comenzó a contar desde que salimos del juzgado. No pasaron ni 2 horas cuando sonó mi teléfono la administradora del edificio en Polanco, muy correcta. Me avisó que ya tenía mi carta de cancelación y que el departamento debía entregarse en 48 horas. Era cuestión de inventario. Y ya ves, colgué con un gracias seco. Sentí alivio y tristeza a la vez, como cuando una puerta que tú misma cierras todavía te deja olor a cuarto habitado. Esa misma tarde, Irene apareció con el cabello hecho un desastre
y la voz hecha trizas. Golpeó la puerta como si quisiera tumbarla. «No puedes hacerme esto», repitió sin aire, con las manos temblando. La dejé pasar porque a los gritos no se les contesta desde la banqueta. Le expliqué despacio que el contrato estaba yo a mi nombre, que la decisión era firme, que la entrega era en 2 días. «Me estás dejando en la calle», dijo, y a mí me ardió la garganta. Pero no di marcha atrás. «No te dejo en la calle, te recuerdo que yo no soy, según tú, tu verdadera madre», contesté, sosteniéndole la mirada. Se mordió el labio. Me lanzó una palabra que prefiero no repetir y se fue como vino, tronando. Al día siguiente, temprano, llegó la grúa para llevarse el Audi. Yo ya había firmado el retiro con la aseguradora. El señor del uniforme azul hizo su trabajo con una eficiencia que dolía. Vi a Irene correr detrás del coche, llorando, como si se le fuera un pedazo de vida en 4 ruedas. Pensé en los meses de ventas extra, en las manos agrietadas por el horno, en las piezas que dejé ir para juntar esos C350.000. No lloré. A veces las lágrimas se quedan en los huesos, esperando otro tiempo para salir. Mientras eso pasaba en la calle, en los chats del barrio y de la iglesia, corrían otros vientos. La audiencia se había vuelto tema. Alguien contó lo del acta de adopción y el murmullo se hizo ola. A mediodía, una vecina me reenvió una captura al grupo de amigas de Irene. Las soñadoras había cambiado la foto y, sin decir agua va, la habían sacado del chat. «No nos mentiste, pero nos ocultaste», escribió una, otra, más cruel. Agregó tanto lujo prestado. Cerré el celular. El dolor que no se ve también cuenta. A media tarde, recibí una última llamada de la administradora señora. Ya entregaron llaves. El departamento quedó a su disposición. Me quedé 1 minuto en silencio, escuchando mi propia respiración. No era victoria, era conclusión. Acomodé el recibo en la carpeta verde y me serví café. Doña Consuelo tocó el marco de la ventana. Con esa manía suya de entrar sin asustar. «¿Quiere compañía?» Asentí. No hablamos mucho. 2 tazas compartidas pueden decir más que cualquier sermón. El tercer día llegó con otro golpe, más sordo. Me escribió una conocida desde Santa Fe. Vi a Irene con Tadeo en el gimnasio. Parece que se mudó con él. Anda diciendo que pronto rebotará con un proyecto grande. Le di las gracias. No me sorprendió. Cuando el piso se mueve, uno agarra lo primero que cree firme. Yo también lo hice a mis 32, pero con barro y hornos, no con espejitos. Esa noche, por curiosidad o por miedo, abrí el perfil de Tadeo, fotos posando frente al Mercedes con frases de motivación. «La vida es hoy, deja que te guíe un campeón». Entre los comentarios, uno me brincó a los ojos. «Oye, bro, devuélveme lo del paquete de suplementos. Me salieron ronchas». Otro, más abajo. «Y mi sesión que dejaste plantada». Se me quedó la mirada atorada en esas líneas. La máscara empezaba a cuartearse donde más dolía, en lo que él vendía como certeza. Irene me mandó un audio cerca de la medianoche. Su voz sonaba gastada, como si la hubiera pasado llorando o peleando. «Mamá, solo por esta vez. Dame chance. Tadeo dice que en 2 semanas nos cae un patrocinio. Yo recupero todo. Te juro, no me sueltes ahora». Apreté el celular hasta que los dedos me dolieron. Quise pensar en mi nieta, en esa cuenta de C600.000 que dormía como animal herido. Pero también pensé en el cuchillo de la palabra verdadera, en el juzgado, en la grúa llevándose el coche. «Busca dónde dormir esta noche. Mañana hablamos», respondí, con la voz más pareja que pude. Al día siguiente, me enteré por un vecino que el edificio donde Tadeo rentaba su estudio de entrenamiento
Había tenido problemas pagos atrasados, clientes molestos por cancelaciones de último minuto, proveedores que ya no querían fiar. Irene, dicen, se presentó con una sonrisa prestada, prometiendo alianzas, repitiendo el guión como si la fe alcanzara para apagar la luz. Nadie muerde anzuelo 2 veces a la misma hora. En 72 horas, Irene perdió el departamento, el Audi y el aplauso fácil de sus amigas. Salió de mi casa como huracán y terminó refugiándose al borde de un abismo que no era mío, sino de ese hombre que le juró cielo sin pagar ni el piso. Esa tarde me senté en la mecedora. Dejé que el cuerpo me pesara y por primera vez en mucho tiempo recé sin pedir nada, solo para que el corazón no se me hiciera piedra. Afuera, el barrio siguió su ruido. Por dentro, yo supe que el suelo aún podía hundirse un poco más, y si la caída apenas empezaba. La noticia me llegó primero por la televisión, no por Irene. Estaba en la cocina, preparando un café, cuando escuché la voz grave del presentador de TV Azteca Catean Gimnasio en Santa Fe, propietario detenido por fraude y venta de suplementos falsificados. Me acerqué, y ahí estaba él, Tadeo Guzmán, con la cabeza agachada, esposado, rodeado de policías que lo escoltaban hasta una camioneta. El Mercedes de sus fotos no aparecía por ningún lado. Solo un par de cajas con botes de proteína incautados, etiquetados con marcas piratas. El reportero hablaba de clientes estafados, de personas hospitalizadas con reacciones en la piel y problemas respiratorios. Mostraron testimonios un joven contando que pagó C15.000 por un plan exclusivo que nunca recibió. Una mujer furiosa enseñando un bote de suplemento con fecha caducada. La cámara se detuvo en los letreros del gimnasio clausurado, cintas amarillas en la puerta y un papel oficial pegado con la palabra asegurado en letras rojas. Sentí un escalofrío. No era sorpresa. Era confirmación. El humo siempre se disipa. Esa misma tarde, Irene llegó a mi casa, sus ojos hinchados, el rímel corrido, el cabello enredado como si hubiera pasado la noche corriendo. Apenas abrió la boca y explotó en llanto. «Mamá, lo arrestaron. Él era mi único apoyo». Me quedé mirándola. Vi a la mujer de 40 años colapsando como un adolescente que descubre que su novio de prepa la engaña. Sus manos temblaban mientras sacaba el celular, enseñándome el video que ya circulaba en redes. Dicen que va a pasar años en la cárcel, que todo lo que construyó era mentira. Su voz se quebraba entre sollozos. Quise consolarla. «Lo confieso». Una parte de mí todavía quería ponerle la mano en el hombro y recordarle que no estaba sola. Pero otra parte, la que había escuchado ese «tú, no eres mi verdadera madre», me sostuvo clavada en el suelo. «Irene», le dije despacio, «si tu único apoyo era un hombre que ni siquiera podía pagar su propia renta, entonces nunca tuviste apoyo real». Me lanzó una mirada de odio mezclado con súplica. «No entiendes, mamá. Él me hizo sentir vista, importante. Tú solo me exigías. Él me aplaudía. Aplaudía que pregunté, sin alzar la voz. Tus caprichos, tus deudas, tus fotos en redes con autos que no eran tuyos». Guardó silencio. Se secó la cara con la manga y empezó a caminar por la sala como leona enjaulada. «La gente se burla de mí. Mamá, dicen que soy una tonta, que me dejé engañar. Las amigas que me quedaban ya me bloquearon. No tengo dónde vivir». La escuchaba y me venía a la mente la imagen de Tadeo esposado, bajando la cabeza ante las cámaras. No era un príncipe caído. Era otro charlatán más que había encontrado en mi hija el público perfecto para su teatro. «Doña Consuelo,
que había venido a dejarme pan dulce esa tarde, alcanzó a escuchar parte del drama desde la puerta entreabierta. Con la prudencia que la caracteriza, se limitó a entrar, poner la bolsa sobre la mesa y decir: «La verdad siempre alcanza, aunque uno corra con tacones». Irene volteó hacia ella con rabia. «Usted no sabe nada». Consuelo le sostuvo la mirada. «Sé reconocer a un hombre de humo desde la banqueta». Irene se derrumbó en la silla. Se tapó la cara con las manos, sollozando. Yo aposté todo por él. Sentí el peso de esas palabras. Porque sí, había apostado todo: la casa, el coche, las amistades, incluso el vínculo conmigo. Y todo lo había perdido en 72 horas, siguiendo a un hombre que prometía montañas mientras escondía frascos falsificados bajo el mostrador. Esa noche, en las noticias de las 10, ampliaron el caso. Hablaban de un fraude millonario, de demandas colectivas. Mostraron otra vez el video de Tadeo, cabizbajo, entrando a los separos. Irene lo miraba con ojos vidriosos. «Van a destruirlo», susurró. Yo apagué la televisión. Él se destruyó solo. El silencio se instaló. Irene no quiso cenar. Se fue a dormir en el sillón, encogida, con el celular apretado contra el pecho como si todavía esperara un mensaje suyo desde la cárcel. Me quedé despierta largo rato, pensando en todo lo que había pasado, en cómo mi hija confundió palmadas huecas con amor verdadero, en cómo Tadeo no fue un apoyo, sino un ladrón de ilusiones que le vació los bolsillos y el alma, y en cómo, tal vez, este golpe no era el final de su caída, sino apenas la mitad del camino. Porque al verla dormida, con la cara manchada de lágrimas, no pude evitar preguntarme: ¿de verdad lo era? ¿O solo era otro ladrón de ilusiones? A la mañana siguiente, apenas clareaba el día cuando escuché el sonido constante de notificaciones en mi celular. No era mío, era el de Irene, que había dejado cargando en la cocina. La pantalla brillaba con un nuevo post en Instagram. Ahí estaba su foto, con el rostro hinchado por el llanto, un filtro en blanco y negro y un texto en mayúsculas que decía: «Mi madre me destruyó. Me quitó todo. Nunca me quiso de verdad». Me quedé mirando la pantalla, en silencio. No quise borrarlo ni opinar, porque sabía que las redes son un fuego que se aviva solo. Me limité a preparar café, mientras el teléfono seguía vibrando con corazones rojos y comentarios. Al rato, Irene apareció medio dormida. Corrió hacia el aparato y lo tomó como si le devolvieran el oxígeno. Se sentó en la mesa, refrescando la página cada pocos segundos. Al principio sonrió. Tenía decenas de likes, mensajes de ánimo y frases de «qué injusticia». La vi respirar aliviada, convencida de que había recuperado el apoyo que había perdido en la calle. Pero pronto, entre los halagos, comenzaron a colarse otros comentarios. «Ingrata, ¿cómo tratas así a quien te crió?», escribió alguien que decía ser excompañera suya de la preparatoria. Otro, con nombre de usuario de una señora de barrio, puso: «Yo la conozco. Señora Aldara vendía artesanías para pagarle escuela. Usted no tiene vergüenza». Irene palideció. Intentó borrar algunos comentarios, pero eran tantos que cada minuto entraban 5 más. Al mediodía, su publicación ya tenía más de 300 respuestas, y la mayoría eran críticas. Algunos hasta se burlaban de la caída de Tadeo. Con razón, se junta con estafadores. Otros la llamaban malagradecida y hija de humo. Yo la observaba desde el marco de la puerta. No sentía gusto ni venganza, pero sí una especie de justicia inevitable. El mismo público que ella buscaba para victimizarse le estaba dando la espalda. Al caer la tarde, Irene decidió subir un video en vivo. Su voz temblaba mientras hablaba. «No entienden. Ella me manipuló toda la vida. Me controló. Yo solo quería ser libre.
La transmisión apenas llevaba 5 minutos cuando los comentarios la desbordaron. ¿Libre de qué? Si todo te lo dieron, escribió alguien. Otro agregó: tu mamá es más madre que muchas biológicas. El rostro de Irene se contrajo. Los labios le temblaban. Cortó la transmisión abruptamente y lanzó el celular contra el sofá. Se levantó de golpe y me gritó: tú tienes la culpa, les has llenado la cabeza y a todos. Me quedé sentada, serena. Yo no necesito decir nada. Ellos saben ver. Su respiración se agitó como si corriera. Caminaba de un lado a otro, murmurando que la estaban difamando, que el mundo era injusto. Vi cómo ese mundo virtual que tanto había idealizado se le volteaba como espejo roto, devolviéndole una imagen que ella no quería ver. Al anochecer, el barrio entero hablaba de la publicación. Doña Consuelo vino a tocar la puerta, con el celular en la mano. Mire, Aldara, ya vio lo que dicen. La gente no es tonta, asentí con un suspiro, porque entendí que Irene estaba perdiendo algo más que un departamento, un coche o un novio de humo. Estaba perdiendo lo único que creía que dominaba su imagen ante los demás. Esa noche la escuché llorar en su cuarto. Encerrada. Entre sollozos repetía: no soy una mala hija. No soy mala. Me apreté el rebozo contra el pecho y cerré los ojos. Pensé en el poder extraño de esas pantallas, levantar en segundos a quien sonríe y hundir igual de rápido a quien miente. Irene estaba aprendiendo la lección de la forma más dura, y mientras el eco de sus lágrimas se mezclaba con el silencio de la casa, me pregunté: ¿qué pasará cuando ni el mundo virtual te cree? Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché golpes en la puerta. No eran toques firmes ni seguros. Eran manotazos desesperados que me hicieron levantarme con el corazón encogido. Me envolví en el rebozo y caminé descalza hasta la entrada. Al abrir, la vi Irene, con el maquillaje corrido, el cabello enredado y la ropa arrugada, como si hubiera pasado la noche corriendo detrás de un sueño roto. «Mamá», balbuceó. Apenas podía sostenerse. «Perdóname. Tadeo me usó. Yo me equivoqué». Su voz se quebró en esa última palabra, y lo que salió después ya no eran frases, sino un llanto que le sacudía los hombros. Se dejó caer de rodillas, abrazando mis piernas como cuando era niña, y pedía que no la dejara sola en medio de una tormenta. La ayudé a levantarse y la conduje a la sala. Encendí la lámpara, y su cara apareció ante mis ojos como un espejo roto, ojeras profundas, labios resecos, piel manchada por las lágrimas. Se cubrió con las manos, repitiendo una y otra vez: «Perdóname, perdóname, perdóname». Yo la escuchaba en silencio. Podía sentir en la garganta el eco de sus gritos pasados: «Tú no eres mi verdadera madre». La humillación en el juzgado, el peso de las demandas y los posts en redes, acusándome de monstruo. Todo eso estaba todavía fresco, como heridas abiertas que no sanan de un día para otro. «Irene», dije despacio, buscando que mi voz no temblara, «¿te acuerdas de las veces que me gritaste que te arruinaba la vida? ¿Te acuerdas de cómo me señalaste en público? ¿De cómo dijiste que yo no era nada para ti?» Él asintió con la cabeza baja. «Lo dije porque estaba ciega, porque quería creer que alguien me entendía, pero todo era mentira. Tadeo solo quería sacarme dinero, y yo lo seguí como tonta. Y en el camino respondí. Respirando hondo me dejaste a mí hecha trizas». Se tapó la cara y lloró más fuerte. «Yo pensé que si me alejaba de ti, si me soltaba de tu control, iba a ser libre. Pero no era libertad, era caer en un hoyo. Perdí la casa, el coche, las amigas, y ahora, hasta la poca dignidad que me quedaba». El reloj marcaba las 4 y el silencio de la madrugada se mezclaba con sus sollozos. Sentí un nudo en el pecho,
Quise estirar la mano y acariciarle el cabello como antes, pero me contuve, porque las caricias no se regalan así como así, cuando la confianza está hecha pedazos. Se puso de pie. Caminó hasta donde estaba yo sentada y se arrodilló otra vez frente a mí. «Mamá, dame otra oportunidad. Te juro que voy a cambiar. No me dejes sola». La miré fijamente. En sus ojos vi miedo. Sí, pero también vi la costumbre de siempre encontrarme como red de seguridad. Recordé las noches trabajando hasta el amanecer en el taller de cerámica. Los años que me negué a un descanso para darle a ella lo mejor. Y también recordé el portazo en mi cara, el juicio, la burla de sus palabras. Irene, susurré, con voz cansada. Hay heridas que no se cierran con un «lo siento». Ella bajó la cabeza, y sus lágrimas cayeron sobre mis manos. El reloj siguió corriendo. La madrugada avanzaba, y yo me preguntaba en silencio, ¿puede una herida tan profunda cerrarse con un «lo siento»? Después de aquella madrugada de súplicas, pasaron semanas en las que Irene se volvió una sombra errante dentro de mi casa. Dormía mucho, salía poco y su mirada se apagaba como una vela que se consume sin querer. Yo intentaba seguir con mi rutina, aunque cada esquina de la casa estaba impregnada de un silencio espeso. Fue en ese tiempo que doña Consuelo, siempre atenta, tocó a mi puerta con una idea que cambiaría mi rumbo. Aldarita me dijo con una sonrisa tímida: «Varias vecinas andamos pensando en abrir un comedor comunitario en la Doctores. La parroquia nos prestaría un localcito y entre todas podemos organizar pan, café, quizá alguna sopita ligera. Mujeres mayores, abandonadas por sus familias, vienen cada día a pedir algo. Yo sé lo que usted carga en el corazón, y tal vez esto le dé fuerza». Me quedé callada unos segundos. Había pasado la vida alimentando a una sola hija, y ahora esa hija me había devuelto nada más que reproches y juicios. Pensé que, tal vez, repartir pan a otras mujeres olvidadas me daría la paz que mi propio hogar me había negado. Acepté. A la semana siguiente ya estábamos barriendo el pequeño local en la Doctores, paredes despintadas. Mesas viejas. Un olor a humedad que combatimos con cubetas de agua y jabón. Éramos 5 mujeres, Consuelo, la señora Trini que vendía tamales en la esquina, Rosaura la costurera, una muchacha joven llamada Mariela que quería ayudar en sus ratos libres, y yo. El primer día solo llegaron 3 abuelitas, con sus rebosos gastados y ojos cansados. Les servimos café de olla y pan dulce comprado con colecta. Una de ellas, doña Petra, me tomó la mano y me dijo: «Hija, hacía tiempo que no desayunaba sentada. Que Dios se lo pague». Sentí un nudo en la garganta. Esa gratitud simple, sin exigir nada, sin comparaciones, valía más que cualquier coche o viaje que yo hubiera regalado en el pasado. Regresé a casa con una sensación distinta. Ya no era la mujer derrotada que se preguntaba dónde había fallado, sino alguien que todavía tenía algo para dar. Mientras tanto, Irene se hundía cada vez más. Pasaba horas mirando el techo, conectada a un celular que ya casi no sonaba, porque ni sus amigas ni su público en redes querían saber de ella. La escuchaba llorar a escondidas, repitiendo que todo había sido un error. Yo no la interrumpía. Había aprendido que cada quien tiene que tocar su propio fondo para saber si quiere salir. En cambio, en el comedor los días se llenaban de vida. Pronto comenzaron a llegar más mujeres viudas, abandonadas, algunas hasta con nietos que solo las visitaban en Navidad. Entre todas armábamos una mesa larga, con pan recién horneado y termos de café caliente. Los domingos logramos servir pozole gracias a donaciones. Las risas regresaron a mis oídos, no en mi casa, sino en aquel espacio compartido. Una tarde, mientras recogía las tazas, Mariela me preguntó: «Doña Aldara,
No le duele dar tanto a gente que no es de su familia. La miré con ternura. Mija, una descubre tarde que ser madre no se trata de parir, sino de sostener. Y a veces la vida te da otros hijos prestados, hijos de la necesidad. Esa noche, al volver a casa, Irene me esperaba en la sala. Me miró con ojos rojos y voz temblorosa. Ya me enteré de lo que haces en la Doctores. ¿Por qué puedes darles a ellas lo que me niegas a mí? No le respondí de inmediato. Me quité los zapatos, colgué el rebozo y solo después le dije: porque ellas no me gritaron nunca que no era su madre. Irene agachó la cabeza y se encerró en su cuarto. Yo me serví un té y me quedé pensando en lo que había dicho. Tal vez había sido dura, pero también era la verdad. En el comedor, cada pan servido me devolvía la certeza de que aún podía ser útil. Y en contraste, ver a Irene atrapada en su propia desolación me llevaba casi a preguntarme, desde lo más profundo, ¿quién es más madre? ¿La que da vida o la que alimenta vidas ajenas? Pasaron varios meses desde aquella primera vez que abrimos el comedor en la Doctores. Yo me mantenía ocupada entre ollas, termos de café y las historias de tantas mujeres que habían aprendido a sobrevivir al abandono. Y en medio de ese vaivén de días, Irene se fue desdibujando en mi vida de vez en cuando. Me llegaban rumores de que vivía de prestado en casa de conocidos, que trabajaba y a ratos en tiendas donde no duraba ni una semana. Yo escuchaba todo en silencio, sin juzgar, pero con un cansancio que me protegía de ilusionarme, hasta que una noche fría tocó la puerta. Abrí y ahí estaba Irene, con un suéter demasiado grande que evidentemente no era suyo, el cabello recogido deprisa y los zapatos gastados. Sus ojos, hinchados, parecían buscar refugio más que reconciliación. «Mamá», dijo, con voz baja, sin la soberbia de antes, «no tengo dónde quedarme. Puedo volver aquí un tiempo». El aire se me atoró en el pecho. La vi de pies a cabeza y sentí un dolor hondo, porque lo que tenía delante ya no era la mujer arrogante que gritaba en redes, sino una hija disminuida, cargando la derrota como mochila. Pero también recordé mis noches en vela, los insultos, las demandas, los gritos que aún resonaban en las paredes. La hice pasar. Encendí la lámpara de la sala y me senté frente a ella. «Irene, escucha bien lo que te voy a decir. No soy cruel. Esta casa es tuya para dormir bajo techo. Pero aquí ya no mandan tus gritos ni tus caprichos. Aquí se vive con mis condiciones». Me miró en silencio, tragando saliva. «Lo que tú digas, mamá. Primero colaboras en el comedor. No quiero verte tirada todo el día en el sillón. Allá hay mujeres que han perdido todo y aún así encuentran fuerza para servir café. Tú también puedes hacerlo». Asintió, aunque le temblaba la barbilla. «Segundo, respeto. No quiero volver a escuchar que me llames controladora ni que niegues lo que soy. Me gritaste que no era tu verdadera madre. Pues bien, aquí no se repite esa palabra como arma». Cerró los ojos y murmuró un sí que sonó más a rendición que a acuerdo. «Y tercero», dije, «con firmeza, no hay secretos. Si entras de nuevo bajo este techo, no quiero mentiras de redes, ni demandas, ni hombres de humo que prometan lo que no pueden dar». Se quedó callada, con la mirada fija en el suelo. Por un momento pensé que se levantaría y daría otro portazo, como tantas veces antes, pero no. Solo susurró: «Acepto». Le preparé un catre en el cuarto que alguna vez fue suyo. Mientras ponía las sábanas limpias, sentí un nudo en la garganta. Era mi hija, sí, pero era también una extraña con la que tendría que aprender a convivir de nuevo. Esa noche me acosté tarde, con el cuerpo pesado pero el corazón alerta. Y mientras el silencio de la casa me envolvía, pensé en la ironía de la vida
Irene regresaba con la cabeza baja, dispuesta a aceptar lo que antes despreciaba. ¿Aceptará ella vivir bajo reglas que antes rechazaba con furia? Una semana después de su regreso, mientras fregábamos juntas las tazas del comedor, decidí que había llegado el momento de hablar sin rodeos. Irene había guardado silencio desde que aceptó mis condiciones. Apenas murmuraba frases cortas y evitaba mirarme a los ojos. Pero el silencio también desgasta, y yo necesitaba que escuchara lo que llevaba años atragantado. Cuando terminamos de acomodar los platos, me limpié las manos en el mandil y le pedí que se sentara conmigo en la mesa. Ella obedeció sin chistar. Algo raro en alguien que antes cuestionaba hasta el color del mantel. Irene, comencé, mirándola fijamente. Ya es hora de que entiendas algo. Tus palabras tienen consecuencias. No es solo lo que gritas en la calle o escribes en un teléfono. Lo que dijiste, lo que me gritaste en público. Eso dejó cicatrices. Llamaste falsa a la única madre que has tenido. La vi estremecerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener, pero no pudo. Alzó la voz, quebrada yo. Yo quise lastimarte, pero solo me destruí a mí misma. Se tapó la cara con las manos y empezó a llorar con un dolor que sonaba distinto al de antes. Ya no eran lágrimas de rabia o de manipulación, sino un llanto áspero, con sabor a arrepentimiento. Me quedé en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Por dentro sentía una mezcla de ternura y de cansancio, como si mi corazón se partiera entre el deseo de abrazarla y la necesidad de protegerme. «Mamá», dijo, bajando las manos y mostrando un rostro desencajado. Pensé que si te hería, iba a sentirme libre, como si me quitara un peso de encima. Pero todo lo que hice fue cargarme yo misma con piedras. Perdí todo, hasta a ti. No respondí de inmediato. Observé sus facciones, tan parecidas a las de esa niña que alguna vez corría hacia mí buscando refugio. Pero ahora la que temblaba frente a mí era una mujer que se había roto sola, a base de malas decisiones. La libertad no se construye destruyendo a quien te sostiene, le dije finalmente. Lo aprendiste tarde, pero todavía puedes empezar de nuevo. Se inclinó hacia adelante, buscando mis manos. Dudé un segundo, pero dejé que las tomara. Estaban frías, como las de alguien que ha caminado mucho en la intemperie. El silencio se prolongó. En sus ojos vi una súplica muda y en mi pecho un mar revuelto, porque aunque las grietas estaban a la vista, también entendí que incluso los espejos rotos pueden seguir reflejando, aunque sea con cicatrices, y me quedé pensando, con un hilo de esperanza y de miedo, ¿se puede recomponer un espejo roto sin que queden cicatrices? Una mañana fresca de sábado, mientras barríamos la entrada del comedor en la Doctores, Irene me sorprendió con una frase que no esperaba. «Mamá, quiero ayudar. No como hija, no porque me lo exijas. Quiero ser voluntaria». Levanté la mirada y la vi distinta. Ya no traía la ropa prestada de antes, ni la altanería con que se plantaba en mi sala. Tenía un mandil sencillo, el cabello recogido y un gesto tímido, como si pidiera permiso para volver y aprender a vivir. Acepté con un leve movimiento de cabeza. Esa misma tarde comenzó a servir café a las ancianas que llegaban cansadas, con sus rebosos gastados y las manos temblorosas. La vi acercarles el pan con cuidado, preguntarles sus nombres, escuchar sus historias sin interrumpir. Por primera vez en mucho tiempo, supe que mi hija estaba bajando la voz para dejar espacio a los demás. Doña Petra, una de las abuelitas que siempre agradecía con una bendición, le tomó la mano a Irene y le dijo: «Mija, qué bonito se siente que alguien me mire a los ojos. Dios se lo pague». Yo observaba desde la mesa del fondo, con un nudo en la garganta. Era la misma Irene,
Pero a la vez no. En sus gestos no había soberbia. Solo cansancio y una humildad que parecía germinar a fuerza de golpes. Pensé que tal vez nunca recuperaría a la hija que soñé. Pero quizá estaba conociendo a una mujer nueva. Una que estaba aprendiendo a sostenerse de otra forma. Cuando terminamos la jornada, me acerqué y le puse una mano en el hombro. No dije mucho. No hacía falta. Ella me devolvió la mirada, con los ojos enrojecidos, y murmuró apenas audible: «Gracias por dejarme intentarlo». Esa noche, ya en casa, me senté en la mecedora con el corazón pesado pero sereno. Entendí que el juicio final no estaba en el juzgado ni en las redes sociales. Estaba dentro de mí, en la manera en que decidía mirar a mi hija, no como la traidora de ayer, sino como la mujer que hoy servía café con humildad. Y mientras el silencio llenaba la casa, pensé: no es esa la verdadera lección, que las palabras hieren. Pero los actos curan. La tarde caía sobre la colonia Roma y el aire olía a pan recién horneado. Yo estaba sentada frente a la ventana, con una taza de café tibio entre las manos, mientras las campanas de la iglesia cercana marcaban las 6. Ese sonido, tan cotidiano y al mismo tiempo solemne, me recordó que los ciclos se cierran de formas silenciosas, sin necesidad de fuegos artificiales. Irene dormía en el cuarto pequeño del fondo, ese que alguna vez fue bodega y ahora apenas tenía una cama sencilla, un buró y una lámpara. La escuchaba respirar a lo lejos, pausada, como quien por fin encuentra un rincón de calma. No era la hija ideal ni la mujer que yo había soñado. Era simplemente Irene, con todas sus cicatrices. Y aún así seguía siendo parte de mi historia. En estos meses aprendí a no exigirle más de lo que puede dar. Ella se ha quedado ayudando en el comedor, barriendo, sirviendo café, escuchando yo a las ancianas que se acercan a contarnos sus penas. La veo caminar entre mesas y noto que, aunque todavía tropieza con sus propios miedos, empieza a sostenerse con un paso distinto. No sé si algún día seremos lo que fuimos, pero tampoco me quita el sueño. Lo que tenemos ahora es suficiente, un presente donde ella aprende y yo descanso. Miré mis manos, esas que se agrietaron con el barro en Tlaquepaque, esas que amasaron pan para alimentar a Irene, esas que se aferraron a papeles en el juzgado para defender mi nombre. Y sonreí, porque con todo y sus cicatrices, siguen siendo manos que construyen. No somos la familia perfecta. Nunca lo fuimos. Pero somos reales. Compartimos silencios, miradas breves, desayunos con más calma que reproches. Y en ese retrato sencillo cabe la dignidad que tanto busqué. Yo, Aldara Vianney, aprendí con dolor y paciencia que una madre verdadera no se define por la sangre, ni por las palabras que se dicen en un arranque. Se define por la presencia constante, por los días en que se aparece con pan bajo el brazo y café caliente en la mesa, por los años en que se resiste a soltar aunque todo se venga abajo. Las campanas siguieron sonando, lentas, mientras la calle se llenaba de vida. Cerré los ojos, respiré profundo y me dejé abrazar por esa paz que, por fin, era la que yo había elegido.